Ten paz, Dios está contigo. Era el título de esta semana. Creo que sobran las palabras. Si solo nos limitáramos hoy en la palabra del Señor a decir eso, ten paz, Dios está contigo, nos podríamos ir a casa confortados, porque sabemos que es una promesa que se repite en diferentes sitios en la palabra del Señor. ¿Cierto? Pero quiero hacer referencia a un entorno, a un texto concreto que creo que nos va a animar y nos va a dar fuerzas, especialmente cuando pasamos por caminos difíciles o que nos desanimamos o que sentimos que necesitamos de esa paz poderosa que el Señor da, ¿no? Que nadie la puede dar como Él. Y ese consuelo solo se puede encontrar a través de su palabra, que se haga carne en nuestra vida. Hay momentos que nosotros encontramos desconsuelo, desasosiego, desánimo, y no quiere decir que alguien esté mal espiritualmente. A veces relacionamos que estemos decaídos con estar mal espiritualmente, y no tiene por qué ser eso. El propio Pablo pasa por diferentes situaciones en su vida y dice que machacado pero no vencido, ¿no? Hay que ir de vez en cuando a la palabra del Señor para encontrar consuelo, ¿no? Porque no es sino en el Logos, en la palabra del Señor, que encontramos la guía y la dirección adecuada. Y esto se encuentra, la palabra que quiero compartir hoy. Voy a intentar ser breve para que sea más penetre más rápidamente en nuestros espíritus, en nuestra mente, en nuestra alma, y que se pueda hacer carne en nuestra vida, porque muchas veces cuando pasamos por diferentes situaciones en nuestra vida, lo más esencial se nos olvida y tendemos a pensar en lo que nos obstaculiza el camino. ¿Alguien escuchó alguna vez que lo urgente nos impide prestar atención a lo importante? Pues un poquito tiene que ver por ahí a donde quiero ir a parar. A veces nos acontecen tantas cosas en nuestra vida, el trabajo o la falta de trabajo, la familia, se nos satura el estrés de la ciudad, de la ansiedad de no llegar a final de mes, de las criaturas, de alguna discusión en el trabajo, mil cosas. Cada uno se puede hacer la idea de lo que a cada uno le parece. También es verdad, y eso queda como consejo, que a toro pasado, como se dice aquí, los problemas en realidad no eran tan graves. Y eso, a medida que uno va madurando y se va haciendo grande en el Señor y grande con canas, pues uno mira hacia atrás y se da cuenta que realmente nada era tan importante. Lo único importante de verdad es que nuestra vida esté acompañada o esté acompañando al Señor, o el Señor nos esté acompañando a nuestra vida, podemos decirlo como queramos. Eso es lo realmente importante, que el Señor esté a nuestro lado. Pero es que la Biblia dice eso, dice: ten paz, Dios está contigo. ¿Es una promesa condicional? ¿Está contigo todo el tiempo? ¿O hay veces que no está contigo? ¿Hay algo que podamos hacer para que Dios no esté con nosotros y no nos dé esa paz? Pues resulta que sí. La paz no es incondicional. Lo que es incondicional es nuestra salvación. Cómo caminemos por la vida, las situaciones que nos surjan en nuestro caminar diario muchas veces tienen que ver con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes, con las decisiones que nosotros tomamos. Y no es que Dios se aparte, es que Dios no puede darnos a veces esa paz o ese consuelo porque nosotros hemos distorsionado el orden de prioridades en nuestra vida. Vamos a leer en Ageo, capítulo 2, pero antes de leer me gustaría poner un poquito en contexto, porque es uno de los profetas, es uno de los 3 últimos profetas del Antiguo Testamento. Luego ya después, 500 años, no hubo un solo profeta más. De los 3 profetas tienen un mensaje bastante en común, pero quiero pararme en este, que es Ageo, un profeta bastante desconocido, pero muy interesante. A mí hay algo que me gusta mucho del profeta Ageo, y es su actitud. Y de hecho, su actitud tuvo que ver mucho cómo el pueblo se tomó su mensaje. De hecho, en el contexto en el que se encuentra Ageo,
Israel, o el pueblo judío, había dejado de estar bajo la esclavitud babilónica hacía 66 añitos nada más. Y 18 años atrás es que Jehová, Dios, le manda al pueblo de Israel que reconstruyan el templo de Salomón, que el reino persa había ordenado destruir. Nos ponemos un poquito en situación para la película, ¿vale? Es contar los capítulos anteriores de la serie para saber por dónde vamos. Así que nos encontramos que Salomón, hijo del rey David, construye el sueño que tenía su padre, el rey David, y construye un templo, el templo más maravilloso que ha tenido Israel nunca, con los mayores adornos, artesonados, cortinajes, esculturas. Y llega un rey persa, cuando el pueblo desobedece y cae sobre o bajo el dominio persa, la esclavitud persa, es básicamente decir bajo el enemigo absoluto, porque no solo eran enemigos de Israel, sino que eran enemigos de Jehová. Y lo primero que hace es mandar destruir ese templo. Y ese templo queda desolado y en ruinas. Y así pasan un montón de años, hasta que Jehová, por medio de Zacarías en ese caso, les manda reconstruir el templo. Pero habían pasado 18 años y el pueblo no había hecho ni caso. Así que lo que se encuentran en ese momento el pueblo de Israel, que muchos habían regresado a Jerusalén, regresan muchos ahí. ¿Os acordáis cuando hablábamos de Nehemías? Que algunos habían regresado y habían hecho sus corrales y tenían sus cabras por ahí, pero ni siquiera habían edificado nada. Algunos habían empezado a edificar sus casas. Esto es un poquito más avanzadito en el tiempo y ya muchos se habían instalado familias, pero de restaurar el templo, nanay de la China, que se dice, ¿no? Con eso no estaban. Entonces hay un problema gordo porque sus prioridades estaban equivocadas. Y dice así, comenzamos en el versículo 1 del capítulo 2. Dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. ¿Veis? En este momento no era la misma persona, cuando el rey debía ser siempre sumo sacerdote. Pero bueno. Y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? De alguna manera, Dios les está diciendo: oye, ¿no os parece que hay algo que falta? ¿No os parece que hay algo que falta por hacer? Les estaba diciendo: pueblo, tus prioridades están equivocadas. Resulta que la reconstrucción del templo estaba paralizada, estaba en un mero proyecto, como muchas de las obras o infraestructuras que hay en Barcelona, que están solo en un proyecto. Hay 4 vallas, se hizo el agujero y nunca más se volvió a hacer nada. Yo me imagino esa escena. Habían puesto algunas tablas por ahí, habían recogido. Es más, el rey Ciro II, me parece que era el que reinaba en ese momento, les había dado el equivalente a 1 tonelada de oro. Y él no era hebreo, era persa, pero viendo y por querer restaurar el daño que había hecho su padre al pueblo hebreo, les dio el equivalente casi a 1 tonelada de oro. 18 años pasaron. ¿Dónde estaba ese oro? Dice, si leéis el capítulo 1, que los más importantes de la ciudad tenían sus buenas casas, bien artesonadas, bien lujosas, bien cómodas. No dice que fuera con ese oro, pero no cuesta mucho pensar que ese oro precisamente no estaba cobrando rédito en el banco babyloniabank.com. Y ahí estaba la explanada, lo que luego fue la explanada del templo, llena de polvo, de ruinas, de maderas, de vigas quemadas, nido de hienas y nido de animales. Pero, eso sí, el pueblo distraído en sus quehaceres cotidianos. Así que el llamado que hace Ageo un poquito al pueblo es a retomar como prioridad el reino de Dios, el mandato de Dios. ¿Os acordáis? En el Nuevo Testamento dice: más buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué quiere decir eso? Que
no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, no vendrán esas cosas por añadidura. Por eso es que muchas veces equivocamos a ese Dios, la clase de Dios que tenemos, y lo confundimos con Aladino, que frotamos 3 veces la lámpara mágica, o nos arrodillamos 3 veces, o oramos 2 horas, y el Señor trae todo tipo de bendiciones. Trae la paz, trae todas las cosas por añadiduras. Dice, no, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso significa la acción también. Y en esa situación estaba el pueblo judío en ese momento. Fijaos que es algo raro, no lo hace siempre los profetas, y no sabemos quién redactó el libro de Ageo. No necesariamente tuvo que ser Ageo, alguien retomó esas palabras y las escribió. Dice, en el mes 7, los 21 días del mes, vino palabra de Jehová. ¿Por qué dice eso? Porque es interesante. Dice, ese era el último, eso corresponde a un 17 de octubre del 520 antes de Cristo. Es el último día de la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Ya llevaban unos días de fiesta celebrando la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuál era la fiesta de los tabernáculos? Vamos a hacer un poquito de memoria. Cuando el pueblo celebraba que Jehová los sostuvo durante 40 años y los proveyó de todo mientras huían de Egipto hacia la tierra prometida. Y bien, ahí estaba el pueblo celebrándolo. Eso sí, eso no se lo perdía, la celebración de los tabernáculos, ahí a pie juntilla, no se dejaron ni un día. Y también coincidía ese mismo día cuando se terminó de construir el primer templo, el templo de Salomón. Y es como que Dios está ahí mirando, imaginaos con la mano así en la barbilla, diciendo, desde luego es que no tenéis vergüenza. Aquí celebrando que yo os saqué de Egipto y el mandato que os di para que recordarais que era construir el templo, no habéis hecho nada absolutamente. Ni siquiera habéis sacado los escombros. Ahora leeremos más adelante. Ni los escombros habían sacado, ni siquiera prepararlo. Que a veces, bueno, cuando uno empieza una obra, ¿no?, en casa, por lo menos ha picado la pared, luego se queda sin poner las baldosas, ¿no? Pero por lo menos no hicieron nada absolutamente. Es increíble. Y seguimos leyendo, versículo 4. Pues ahora, le dice Zorobabel, eso dice Ageo, o sea, Dios le dice a Zorobabel a través del profeta Ageo. Y podríamos pensar que ahora Dios lo que va a hacer es darles una regañina, y hace algo muy curioso. Les da unas palabras de ánimo, un mensaje de consuelo, un mensaje motivador. O sea, aún Dios, pudiendo estar airado y decir, mira, no os aguanto más y vuelvo a destruir la humanidad, dice, bueno, vamos a ver, esto tiene solución. Y dice así, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra de Judá, dice Jehová. ¿Y qué más? Y trabajad. Dios les da una tarea, que reconstruyan el templo, y ese era su deber, y no lo estaban haciendo. Y Dios, la forma que tiene de darles ánimo y consuelo, es decir, que ellos tomen la iniciativa. Dios podía haber dicho, y nos hubiera encantado a los cristianos, que en vez de poner eso hubiera puesto, yo sé que la tarea es enorme, yo sé que sois poquitos, pero no os preocupéis, yo voy a enviar una legión de ángeles que van a hacer el trabajo por vosotros. Hubiera quedado precioso, ¿no? ¡Aleluya! Pues no, dice, esfuérzate. Es decir, no, yo te voy a esforzar, yo te voy a dar fuerza. No, esfuérzate. Machácate los músculos. Ponte de pie. Anímate. Y después, cuando te hayas esforzado, cuando te hayas animado, ¿qué tienes que hacer? Trabaja. ¿Cuántas cosas tenemos pendientes en el Señor, en el reino de Dios y su justicia? Y las tenemos ahí pendientes, ¿verdad? Y no es algo nuevo, no es algo que suceda solo en ese momento, en el 520 antes de Cristo. A Josué Dios le dijo por medio de Moisés en Deuteronomio,
Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Eso está en Deuteronomio 21:33. Se lo vuelve a repetir después de la muerte de Moisés y antes de pasar el Jordán en Josué 1:9. Ese nos suena más. Mira que te mando, mira que te ordeno, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuántas veces hemos leído pero siempre nos gusta la segunda parte. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero nos olvidamos de la primera parte, donde dice: mira que te mando, mira que te ordeno. Esto es un mandamiento, que te esfuerces y seas valiente. Es lo mismo que le está diciendo a Zorobabel y a Josué: esfuérzate, anímate, cobra ánimo y trabaja. Lo mismo también le dijo a David a Salomón, en 1 Crónicas 28:20. Dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Dios. Pero ¿durante cuánto tiempo va a estar Dios amparándote, consolándote, no permitiendo que te desampare? Mientras estemos manos a la obra, mientras estemos buscando el reino de Dios y su justicia, mientras nos esforcemos, hagamos de nosotros mismos por animarnos, por cobrar ánimo, por decirnos: no, esto no tiene importancia, hay cosas peores, vamos a cobrar ánimo, vamos a animarnos. Nada de lo que nos acontece le aconteció a cualquier santo de Dios antes. Así que nada nuevo nos acontece, nada nuevo nos pasa. Nos pasan cosas malas, nos pasan cosas. Quisiéramos estar todo el tiempo gozosos, quisiéramos estar todo el tiempo felices, quisiéramos estar todo el tiempo sobre una nube. Pero a veces no es así. Es más, la mayoría del tiempo no es así. Pero ¿qué dice Dios? Esfuérzate, esfuérzate. Si tú te esfuerzas, voy a estar a tu lado. Anímate, no esperes que yo te anime. Dios podría hacer con una varita, ¡clam!, todos aquí, y todos felices. Salimos de aquí todos felices, con una sonrisa de oreja a oreja, y ¡oh, qué maravilloso el toque del Señor! Dios lo hace a veces, claro que sí. Pero en el largo recorrido, en el gran trayecto de nuestra vida, debe de ser porque nosotros nos esforzamos por buscar la presencia de Dios, por buscar a Dios, por animarnos, es decir, refrescar nuestra alma y trabajar. Eso es la justicia. Lo primero es el reino de Dios. Su justicia es eso: visitar a los enfermos allí donde están, por ejemplo, el hospital, visitar a los ancianos, a los huérfanos, ayudar al necesitado, echarle una mano al que no puede. Eso es la justicia de Dios, no es otra cosa. Pero esperamos que Dios derrame sobre nosotros su paz, su consuelo, cuando nosotros de nuestra parte solo plantamos las manos hacia arriba esperando que Él haga todo el trabajo. Dios hizo su parte y nos dio el Espíritu Santo en el momento que nos convertimos. Y desde ese momento ya nos dio el poder o la autoridad, como quieras llamarlo, para conseguir esas cosas. Porque no estamos solos, no estamos solos. Esfuérzate porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 4. Esfuérzate, yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que nos tiene que motivar a esforzarnos, a cobrar ánimo y a trabajar sus promesas. Y como hemos leído en esos diferentes versículos, están las promesas de Dios, que son las que nos han de animar, son las que nos han de motivar a esforzarnos y a trabajar. Que Él dice que Él está con nosotros. Y lo dice nada más y nada menos que Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. Esfuérzate porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis.
Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Me encanta, ¿no? La segunda parte del versículo 4, la primera del versículo 5, que según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. ¿Cuál fue ese pacto? ¿Os acordáis? Que si vosotros no os vais, no os apartáis de mí, yo no me apartaré de vosotros. Básicamente viene a decir eso. Porque un pacto es un pacto y los dos tienen que cumplir su parte. Dios sabemos que va a cumplir la suya, pero cuando nosotros no cumplimos nuestra parte, la parte de Dios queda ahí pendiente. Así que, ¿cuándo es que Dios está con nosotros todo el tiempo? Cuando nosotros cumplimos nuestra parte del pacto. Me gusta esta parte, ¿no?, donde dice: el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. El deseado de las naciones, podemos ya hacernos una idea, ¿no? En ese momento supongo que tendrían sus discusiones. ¿Quién será el deseado de las naciones, no? Los que estaban un poco más instruidos, o los que habían un poco escuchado más la Torá, la ley, o los escritos o los profetas, que es como estaba dividido lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Estaba dividido en tres partes: la ley, los escritos y los profetas, que es lo mismo que nosotros tenemos. La ley es los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Luego hay un montón de libros históricos, Salmos, Proverbios, etcétera. Esos son los escritos. Y los profetas, que son los que tienen nombre de profeta: Ageo, Zacarías, Malaquías, etcétera, ¿no? Pues así estaba dividido, ¿no? Y en muchos de estos habla del deseado de las naciones. ¿Quién es el deseado? El Mesías, evidentemente. ¿Por qué? Porque todas las naciones a lo largo de la historia han esperado un superhéroe. Por eso se siguen haciendo películas de superhéroes. En el fondo, la humanidad necesita a alguien que venga a rescatarlos, alguien poderoso que venga a cambiar las cosas. Y no era diferente la percepción. Obviamente ha cambiado, ¿no? No pensaban en un superhéroe precisamente, pero sí en un libertador. Y cada religión y cada cultura tenía el suyo propio, que pensaba que iba a venir. Aunque sabemos que el único y el verdadero era el Mesías, el que fue luego Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cierto? Y llegó el deseado de las naciones, al que todo el mundo deseaba. Todo el mundo desea ser salvo, todo el mundo desea salir de su espacio de inseguridad, de desesperación, de desánimo, y por eso desean un Salvador. Dicen Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese es el deseado de las naciones. Nos tenemos que arrimar a Él. Es verdad, hemos creído en Jesucristo, pero muchas veces caminamos por la vida como si una vez que creímos en Jesucristo, ella no tiene nada que decir en nuestra vida. Y solo queremos la parte positiva, el buen rollo, lo positivo. Pero no queremos la parte del reino de Dios y su justicia. ¿Qué nos cuesta como cristianos? Y lo veo continuamente por todas partes: hincar las rodillas e hincar los codos, ambas cosas. Nos cuesta trabajar, nos cuesta poner manos a la obra. Solo queremos la parte fácil y luego lloramos como niños. Por eso, como decía un profesor mío, estamos viviendo quizá como en los tiempos en los que el pueblo de Israel cae bajo la esclavitud de Babilonia, en unos tiempos muy parecidos, que en un cristianismo, en una fe tremendamente infantil, donde solo queremos el premio, pero no queremos hacer los deberes. Y necesitamos hacer los deberes si queremos el premio, si queremos el consuelo, si queremos saber que Dios está con nosotros, que Él es el que nos da la paz. Debemos de cumplir con los deberes para final de curso, ¿cierto? Por lo menos, si no lo hacemos, no le reclamemos a Dios que nos llene, que nos dé la paz, que nos dé consuelo, si nosotros no pusimos de nuestra parte. Ahora dice algo interesante. En el versículo 9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y concluye este párrafo diciendo: y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos.
la gloria postrera del templo será mayor que la primera. ¿Se estaba refiriendo a ese mismo templo que tenían que reconstruir? Obviamente, este es un libro profético y se puede hablar de dos cosas. Se puede interpretar esto de dos maneras, de una forma alegórica y de una forma escatológica. La forma alegórica es que cuando venga el deseado de las naciones, cuando venga el Mesías y haga su cometido, pasará algo que ellos en ese momento no comprendieron, pero lo comprendimos nosotros, que nosotros pasaremos a ser el templo del Espíritu Santo. Ya no fue más una construcción, ya no fue más un exterior, una construcción de piedras con oro, piedras preciosas, pues dice, de él es el oro y las piedras preciosas. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahora nosotros somos los que tenemos que cuidar este templo. ¿Y qué es lo que se hacía en el templo? Se purificaba, se buscaba estar en santidad. Por eso es que solamente una persona podía llegar hasta el lugar santísimo. Por eso es que se tenían que lavar las manos. Por eso es que tenían que hacer ofrendas. Nosotros ya no tenemos que hacer todo eso, pero sí lo tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana, a modo de gratitud y a modo de santificación, porque la santificación corre de cuenta nuestra. Dios ya nos hizo santos en Él, allá, pero mientras llegamos a Él, corre por cuenta nuestra vivir esa santificación. Cuando dice que haré temblar los cielos y la tierra, qué cosa que la presencia del Mesías, la venida del Mesías no trastocó cielos, tierra, principados, lo trastocó todo. Esa es quizás la parte alegórica. Y la parte escatológica, que quiere decir lo que tiene que ver con el futuro, casualmente lo ha leído Edith al principio, justo ese versículo, ese párrafo. Cuando los animales que están sobre la tierra, bajo la tierra, por los aires, todo, adorará al Señor y le dirá, digno es el Señor. Así es. Y esa parte escatológica, cuando Jesucristo ya gobierne, estemos con Él y vengan todas esas cosas que narra el Apocalipsis, todo sea perfecto y todo sea santo, no como ahora. Pero hay una parte entre que eso llega, esa parte del futuro, ¿no?, de perfección, que estemos en ese cielo, en ese paraíso, como queramos llamarlo, de perfección, de santidad, donde podamos estar adorando al Señor todo el tiempo, donde nos podamos encontrar, o por lo menos ver de lejos a esos 24 ancianos. Entre que llega eso, Dios nos da una promesa: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da, que es la ausencia de guerra. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Tenemos la paz del Señor, pero hagamos nuestra parte. No podemos vivir como nos dé la gana, no podemos quedarnos solo con una parte del pastel y pretender que el Señor haga el resto. Esfuérzate, cobra ánimo y trabaja, y el Señor va a darte esa paz, va a darte ese consuelo y va a animarte con esas palabras tan motivadoras como le dijo el profeta Ageo al sumo sacerdote: trabaja. Y no quiero alargarme más, sino eso, que quede una reflexión profunda en nuestro ser, en nuestra mente y en nuestro espíritu, de no caminar más como niños, esperando que Dios sea el que haga todas las cosas, el que solucione nuestros platos rotos, el que traiga el pan a la mesa, sino que Él nos ha dado el poder, nos ha dado las fuerzas, nos ha dado el espíritu para tomar la iniciativa, y cuando nosotros empecemos a caminar y no nos desviemos del camino, Él va a proveer de todo lo demás, de lo espiritual y de lo físico.